Quiero dar un saludo a todos los alumnos del Colegio Inmaculada Concepción de Talcahuano, que por motivos de la cuarentena se encuentran hoy en día en sus hogares. Y en especial saludar a los alumnos del primero medio A, actualmente estoy haciendo este video aclaratorio para ayudarles en la resolución de su guía número 2 de aprendizaje. Recordar que este año me corresponde la asignatura de geometría. Así que la idea de estos videos y estas aclaraciones sean para justamente ayudarlos en su trabajo. Así que manos a la obra. La guía número 2 de aprendizaje de geometría para primero medio A está basada en una actividad que se encuentra en la página 174 y 175 del texto del estudiante, ¿ya? En el caso de la actividad del libro, ella está dividida en 3 partes bastante acotadas. La diferencia con la guía es que la guía es más extensa, ¿ya? Para, lógicamente, ayudarles a poder completar las ideas que se presentan en esta parte del libro. Si ustedes se fijan, habla del tema 3, homotesia, que es y teorema de Tales. Específicamente nosotros nos vamos a focalizar en homotesia, ¿ya? Esta guía 2 está encadenada con las ideas que ya revisamos en la guía número 1, ¿ya? Que tenía que ver principalmente con el concepto de proporcionalidad y cómo la proporcionalidad se utiliza en geometría, porque estamos en geometría, como ustedes saben, este año. Y específicamente vamos a trabajar el tema de la proporcionalidad a través del concepto de homotesia y también semejanza. Pero específicamente nosotros vamos a ir hacia homotesia. La guía, al igual que el libro, está estructurado sobre 3 grandes actividades. La primera actividad, que está titulada Recuerdo lo que sé, ¿ya? Eso es lo primero que se hace. En este caso, el libro asume de que el alumno tiene el conocimiento con respecto a las ideas que se proponen, pero yo en la guía aclaro algunos puntos para ayudarles a hacer esta actividad de forma bastante más amigable, si lo podemos decir de una manera. La segunda parte corresponde a lo que se llama Diseño mi estrategia, que en el caso de la guía está ubicado prácticamente en la página número 4, ¿ya? Inclusive, si ustedes ven su guía, dice, lee con atención la actividad de la página 175 del texto del estudiante, anótalas y resuélvelas en función de lo aprendido en esta guía de aprendizaje. Esa segunda parte, diseño mi estrategia, es el foco principal que tiene que ver con esta guía, en donde ustedes tienen que proponer formas de resolver esto. Por ejemplo, recortar una fotografía, por ejemplo, dibujar en el cuaderno o en el caso de la guía, destacarla, resaltar lo que me interesa. O en el caso de que ustedes dispongan del programa GeoGebra, que es un graficador geométrico, que ya lo hemos visto en cursos anteriores, ustedes pueden. Cualquiera de las estrategias, esta u otras que a ustedes se les ocurran, tienen 2 detalles que son súper importantes. Cualquier estrategia, y no estoy hablando que es buena o mala, no, cualquier estrategia que ustedes elijan tiene sus ventajas y sus desventajas. Todo tiene ese detalle importante. Por ejemplo, la ventaja de trabajar con GeoGebra es que ustedes lo pueden hacer en el computador. Muy rápido. Trazan las líneas, trazan los rectángulos y lo dibujan. ¿Cuál es la desventaja? Que hay que saber utilizar GeoGebra. Si yo no sé utilizar GeoGebra, no voy a poder hacer nada. Y tampoco voy a poder lograr obtener esto. Inclusive en GeoGebra en un punto aparece homotesia como un submenú, para dar una idea de todo lo que podemos llegar a hacer con GeoGebra. Pero no es la única estrategia. También existe la estrategia de dibujar en el cuaderno. Ventaja.
de que yo puedo hacerlo sin ningún problema con un lápiz, una regla. Desventaja, que si yo no soy bueno para el dibujo, no me va a quedar muy bueno. Y todas las estrategias, vuelvo a repetir, tienen su ventaja y sus desventajas. Y es justamente lo que en el punto 3 del libro, y también en la guía, que es lo último, dice: reflexiona sobre tu trabajo. Esa parte es súper interesante porque es una reflexión. Ustedes como alumnos, eh, consideren cuáles han sido realmente las dificultades para poder entender esta idea a base de lo que estamos trabajando, tanto en el recuerdo de yo lo que sé y diseño mi estrategia. ¿Ya? Verla. Por tanto, chiquillos, no estoy buscando, como siempre lo he dicho en mis clases, no estamos buscando sabios. Estamos buscando que, dependiendo de la forma que yo elija trabajar, voy a tener mis ventajas, pero también voy a tener mis desventajas. Entonces nosotros tenemos que tratar de entender que esta guía de aprendizaje va por ese lado. Que ustedes puedan reconocer esas dificultades. Y las dificultades, si están, aprender a vencerlas. ¿Ya? Eso es todo. Antes de hacer la presentación de la guía 2 de aprendizaje, es importante recalcar lo siguiente. El formato de envío de fotos o guía adjunta e identificación de los archivos es de la siguiente manera. Título, apellido paterno, curso, asignatura. Como está puesto en el ejemplo, guía 2, Ruiz, primero A, geometría. Con respecto al apellido, corresponde al apellido de cada uno de los alumnos del curso. Comenzamos la guía en la sección Recuerdo lo que sé, donde se observa la siguiente situación que se encuentra en la página 174 del texto del estudiante. Tomamos fotos a diferentes situaciones que nos ocurren, ya sea con los amigos, con la familia, en diferentes lugares. En la imagen se muestra a un joven fotografiando a su amiga y también la fotografía revelada proporcionalmente en distintos tamaños, como ampliaciones. La pregunta de la guía 1A dice: considerando la foto 1, completa con las siguientes medidas y luego explica cómo calcularías el valor de la razón. Cada vez que nos dice la palabra razón, se están refiriendo a la razón matemática. ¿Y qué es la razón matemática? Es una comparación por cociente. En este caso, el ejemplo que pongo en pantalla, se compara 3 es a 5, no 3 quintos. Parecen fracciones, se escriben con fracciones, pero se lee como una razón matemática. Son una comparación de cantidades. Asociada a eso también encontramos la proporción matemática, que se refiere a una igualdad de razones equivalentes. ¿Qué es esto de razones equivalentes? Son aquellas que permiten cumplir el teorema fundamental de las proporciones, conocido como TFP. En este caso, 3 es a 5 es equivalente a 9 es a 15, porque si multiplicamos 3 por 15 y 5 por 9, como una multiplicación cruzada, obtenemos el mismo valor. En este caso, 3 por 15, 45 y 5 por 9, 45. Si se cumple eso, esas dos razones hacen una proporción matemática y cumplen el teorema fundamental de las proporciones, TFP. La primera comparación o razón que vamos a hacer es comparar el largo con el ancho de la fotografía número 1. En este caso, si ustedes ven la fotografía, el largo indicado corresponde a 10 centímetros y el ancho a 5 centímetros. Y como en cursos anteriores, el largo corresponde a la medida mayor de este rectángulo y el ancho corresponde a la medida menor. Si nosotros hacemos la comparación por cociente, el largo corresponde a 10 centímetros dividido al ancho, 5. Pero estas cantidades nosotros tenemos que simplificarlas lo que más podamos. En este caso, 10 se puede convertir en 5 por 2 y 5, 5 por 1. Como hay un mismo número tanto en el numerador como el denominador, en cursos anteriores hemos indicado que eso se puede simplificar.
Y en este caso eso se convierte en 2 es a 1. Acompañemos con la explicación que aparece en la guía. En el caso 1 se compara el largo respecto del ancho de la fotografía 1 como cociente, es decir, comparando como razones. Al hacer eso, llegamos tras un cálculo aritmético que acabamos de realizar, que cada 2 centímetros de largo se obtiene un solo centímetro de ancho. Dicho de otra manera, el largo es el doble del ancho. En palabras de razón matemática, la relación entre el largo y el ancho es 2 es a 1. La segunda forma de comparar, en este caso la fotografía 1, es el ancho respecto del largo. En este caso, nosotros comparamos el ancho, que son 5 centímetros, con el largo, que son 10 centímetros. Hacemos el mismo tratamiento aritmético y finalmente obtenemos 1 es a 2. Complete los espacios en blanco utilizando el ejemplo anterior. Utilizando el ejemplo anterior, podemos decir entonces, en el caso 2 se compara el ancho respecto del largo como cociente, es decir, comparando como razones. Al hacer eso, llegamos tras un cálculo aritmético que cada 1 centímetro de ancho se obtiene 2 centímetros de largo. O dicho de otra manera, aquí es importante corregir, como está mostrando la pantalla, el ancho es la mitad del largo. En palabras de relación matemática, la relación de ancho y largo en la fotografía 1 es 1 es a 2. Segunda pregunta, 1b. Para que las medidas de la foto 2 mantengan el mismo valor de la razón de la foto 1, ¿cuánto debe medir cada lado? Explica cómo lo calculaste. Para poder hacer esto tenemos que decidir cuál de las dos razones vamos a ocupar. Si es el ancho respecto del largo o el largo respecto del ancho. Para que no nos compliquemos con cálculos innecesarios, vamos a utilizar la razón largo es al ancho. En este caso, 2 es a 1. Se nos presentan las dos fotografías ahora. En este caso, la fotografía con las medidas de 10 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho, correspondiente a la fotografía 1. ¿Ya? Y tenemos la segunda fotografía que conocemos el ancho, que vale en este caso 10 centímetros, pero desconocemos el valor del largo. ¿Qué podemos utilizar acá? Podemos utilizar el TFP, ya explicado anteriormente, pero tenemos que tener un detalle muy interesante. Para poder ocupar el TFP tenemos que estar seguros que la fotografía 2, la foto 2, es proporcional. Al inicio de la actividad nos decían que eran unas ampliaciones y por tanto había proporcionalidad. Por tanto, sí podemos ocupar esto y por eso nosotros colocamos ese signo igual resaltado en rojo para destacar eso. Por tanto, multiplicamos los medios, en este caso 10 por 10, y los extremos, 5 por x. 10 por 10, 100, y el otro lado 5 por x. Ahora tenemos que encontrar un número que multiplicado con 5 nos dé 100 y este valor solamente es 20. Por tanto, el largo que corresponde a la fotografía 2 es 20 centímetros. Otra forma de encontrarlo, no tan complicada, en este caso utilizando el TFP, es haciendo la comparación de las fotografías. Si nosotros nos damos cuenta, el ancho de la fotografía 2 es 10 y el ancho de la fotografía 1 es 5. Por tanto, 5 por 2 es 10. Significa que la fotografía amplia es el doble de la original. Si el ancho es el doble, por tanto, el largo, en el caso de la fotografía 1, es 10. El doble de eso es 20. Si ustedes se dieron cuenta, obtuvimos el mismo resultado anterior, 20 centímetros. Si yo hago la proporción entre largo y ancho en la fotografía 2, obtengo 20 es a 10. Simplificamos por 10 y nos queda nuevamente 2 es a 1. Por tanto, en la explicación que podemos anotar, dice, en la foto 2 se compara el largo respecto del ancho como cociente, es decir, comparando como razones nuevamente. Al hacer eso, llegamos tras un trabajo aritmético a que cada 2 centímetros de largo se obtiene solo 1 centímetro de ancho.
O dicho de otra manera, nuevamente el largo es el doble del ancho en la fotografía 2. Y en palabras de razones matemáticas, la relación de largo y ancho de la foto 2 también es 2 es a